Bien amigos, ya estamos aquí en el Westgate Resort, en la entrada. Entonces el lobby, como lo están dando cuenta, esto está lleno. ¡Wow! Simplemente espectacular. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y se preguntarán por qué tenemos este resort o nos hicimos socios de Takenashi. Y por supuesto nunca puede faltar la ayuda para una fotico. Ahora tenemos la entrada al resort o la habitación del resort y miren esta belleza. Bienvenidos al segundo piso, amigos. Como se dan cuenta, aquí está la parte del tobogán y aquí está el parque infantil. Ahora estamos en este restaurante que queda dentro del complejo del resort. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a presentar una nueva sede de nuestro resort Westgate aquí en Orlando, Florida. Así que quédate hasta el final del video para que conozcas este maravilloso resort. En este resort los precios van desde $159 la noche hasta $350 y más, dependiendo de la sede que escojas y la temporada. Pero si reservas con nuestro código de referido, puedes llegar a pagar tan solo $99 por 4 días y 3 noches. Tener todas las comodidades que ofrece un resort 5 estrellas cada vez que salimos de vacaciones es la mejor experiencia y es una gran ventaja para los viajeros, como lo es la familia Chevrolet. Si quieres más información del resort, escríbenos en los comentarios todas tus dudas. Y si vemos que hay mucho interés, les haremos un video explicando cada paso de cómo pueden ustedes también tener sus vacaciones soñadas. Bien amigos, ya estamos aquí en el Westgate Resort, en la entrada. Entonces el lobby, como lo están dando cuenta, esto está lleno. Miren, la entrada de Navidad está full. Esto me encanta. Mira, la recepción está adornada de Navidad ya de una vez. Espectacular. Miren, aquí está la parte donde te venden los tickets para los parques. Allá están las otras entradas para los tickets de los parques. Miren que esto está lleno a reventar. Miren, aquí está la gente haciendo sus contratos nuevos. Allá puedes comprar los tickets y los autobuses que te llevan hacia los parques. Aquí, una vez más, están las líneas de atención de servicios. Y por allá está la recepción, así que imagínense cómo está esto de lleno. Obviamente esta es la línea para los que tenemos el almuerzo hoy con los recepcionistas del Westgate. Mira, esto está full. Así que amigos, bienvenidos al Westgate Resort. Bueno amigos, y continuando con el recorrido, miren qué detalles tiene el lobby del hotel, espectacular. Por supuesto, aquí nos vamos a sentar a esperar un momento hasta que nos llamen, porque nos van a atender el servicio. Por allá está como las oficinas y también está en la sala de cine. Al rato lo vamos a llevar para allá para que vean un poquito más. Como se dan cuenta, el resort también cuenta con una sala de cine, un teatro, que en este momento están pasando Dumbo y los Avengers Endgame, para si tienes alguna distracción más aparte del parque de agua, que al rato también se lo vamos a mostrar. Aquí está la sala de cine, miren, es bastante amplia, muy grande y espaciosa la sala de cine del Westgate. Los asientos son bastante confortables, miren. Creo que en la tardecita vamos a venir un rato al cine para que vean. Y por supuesto, ahí están los elevadores que te llevan a la segunda planta y el piso para que puedas distraer y hacer tu contrato con ellos. Por supuesto, antes de entrar al cine también tienes estas máquinas expendedoras de comida que están aquí y un cajero por si necesitas efectivo. Y todo está al frente del lobby, así que no se preocupen amigos si algo les va a faltar aquí, porque no les va a hacer falta absolutamente nada. Y miren, ahí está la sala de registración, es bastante grande y amplia, y aquí estamos la familia esperando que nos vengan a buscar para el almuerzo. Pero amigos, como se dan cuenta, ahora estamos frente al centro de atención y VIP check-in para comprar los tickets, los paquetes hacia los parques. Como te pueden cuenta, aquí están todas las filiales de ellos: Travel Partner, Welcome Resort, eventos para Resort también tiene eventos como conciertos. Y cuando quieres hacer paquetes para grupos, tienes este lugar aquí que se llama Only Person Group para ir para los eventos o los parques. Así como Universal, como que está aquí, muy bien. Por supuesto amigos, vamos a llevarlo a lo que llaman el Camino de la Felicidad, que es el segundo piso donde está la sala de eventos, el buffet y la comida. Y por supuesto, miren esta pared que te hace alusión al convenio que tienen con Disney y Hollywood Studios. Miren el espectáculo, pero ya se lo vamos a mostrar un poquito más. Y por supuesto amigos, aquí está el buffet que ustedes pueden disfrutar. Aquí tenemos café, bebidas, juguitos, tenemos ensaladitas, tenemos agüitas, máquinas expendedoras de refrescos y galletitas y cookies. Por acá está la otra parte, que ustedes podrán ver. Podrán cargar todo lo que ustedes quieran. Ya les vamos a mostrar. Por acá también está la otra parte del salón. Y como se podrán dar cuenta amigos, el Westgate aquí mismo en el segundo piso también tiene una entrada hacia el parque de agua. Aquí tenemos la entrada de emergencia, pero puedes salir a este hermoso balcón que está aquí y sentarte a disfrutar del parque de agua. ¿Ves? ¡Wow! Simplemente espectacular. ¿Qué tal?
¿Qué les parece? Este es el gift room donde puedes intercambiar las tarjetas que te regalan ellos o puedes comprar tus tickets para los parques. Y aquí te atienden estas señoritas y puedes hacer todo. Bien amigos, y ahora tenemos la entrada al resort o la habitación del resort y miren esta belleza y hermosura que tenemos aquí. La habitación principal tiene un ventilador enorme, un televisor enorme, tenemos una ventana balcón, un closet, por supuesto, una mesita de noche para tus cositas, un closet de entrada y aquí tenemos la sala, cuarto, literalmente es otro cuarto enorme y por acá tenemos el baño. Wow, te lo tendré para que lo vean. Wow, miren esas luces que tiene aquí, miren esa ducha espectacular, los pisos bellísimos. Por aquí tenemos otro acceso y por supuesto es a la sala, como podrán darse cuenta es enorme. Déjame ver si le consigo la luz por aquí. Vamos a prender. Wow, miren esa belleza de luz. Déjame ver si por aquí consigo la luz. ¿No está la luz? Oh, ya la vi. Aquí está, amigos, ya les enseño con bastante luz esta cocina espectacular. Tenemos un televisor al lado de la cocina. Primera vez que veo este concepto, ¿verdad? ¿Qué les parece? Una nevera, sí, por supuesto. Y tu lavadora y secadora también lo tienes aquí en el comedor. Miren qué tal el apartamento. ¿Qué te parece? ¡Oh my God! Está hermosísimo. Este es el más nuevo porque nos habíamos quedado obviamente aquí. Pero no era así, estoy casi como que cuando le muestro las casas nuevas. Sí, literal, mira los pisos. Wow. Wow. Los pisos están brutalmente hermoso, hermosos. El baño me dejó con la boca abierta, amigos. ¿Qué les parece? Miren este concepto de baño. What? Wow, espectacular. La habitación principal está espectacular. Tiene un balcón también. Miren los televisores enormes. Tenemos un closet ahí. Y mira, nuestras niñas tienen una habitación. Al fin tenemos una habitación. Sí, y una habitación para las princesas de papá. ¿Qué tal? Y tienen balcón, tienen una ventanita hacia afuera también, ¿ok? Así que amigos, ¿qué les parece? Y la luna también tiene su cuarto aquí con los niños. Ahí está por allá. Ahí está, así que, ¿qué les parece el room tour? Tiene un closet, claro, mi amor. Así que, ¿qué le parece, Sofi? ¿Pulgar arriba o no? ¿Pulgar? Bueno amigos, y detalles que me faltó mostrarles para decirles de una vez que obviamente tenemos una cocina aquí con sus gaveteros, pero todos estos gaveteros vienen preparados, que tienen sus cubiertos, tienen sus tomates. Tenemos aquí cuchillos, tablas de cortar, miren, batidores y coladores. Obviamente el horno viene ya vacío, pero tiene cositas. Por aquí también tenemos otras cositas, como que ven, detalles para limpieza, unos toallines. También tenemos esta cafetera y por supuesto un VHS que tiene acceso con puerto USB para ver peliculitas, un televisor aquí, una sala espectacular. Aquí tenemos nuestras cositas almacenes que ya medio acomodamos un poquito. Por supuesto la cocina es bastante amplia, como se dieron cuenta. Pero sí, tiene sus detallitos, miren, una mesita para desayunar y por supuesto un sofá cama, cosa que nos agradó bastante porque sabemos que hay personas que pueden venir con nosotros para hacer un rato. Así que amigos, serían los detalles que tendrán por ahora de este apartamento. Por supuesto, le estaremos dejando saber qué otras cosas le conseguimos, pero eso lo van a ver durante el resto del video. Bueno amigos, ya lo que les quería comentar con respecto al hotel es que tiene estos carritos eléctricos que están aquí, que es para que todos los dueños invitados y el personal trabajador aquí te pueda mover alrededor de todo el building, porque la verdad es que las instalaciones son muy grandes y el hotel es inmenso, pero también te permite distribuirte, que te lleven de un sitio a otro de los lugares que tú lo necesites, como el área de tenis, las áreas de parques, las áreas de recreación, como el shopping center que está por ahí atrás. Así que esos servicios también están disponibles aquí en Westgate. Otra de las cosas con las que va a contar el Westgate hoy ya cuenta es obviamente con el Water Park que está ahí. Esto, que es el Villa Italiano, ya está abierto y tenemos que pronto va a haber el restaurante de los amigos, que va a ser comida mexicana, por supuesto. Y esto también viene pronto, que es una feria de food truck que van a estar fuera de las partes de estacionamientos del área del hotel. Así que ya saben amigos, Westgate va a tener todo esto disponible y lo que ya tiene disponible como el restaurante italiano. Y otra cosa que les queremos mostrar es donde está el área del restaurante italiano, que está por aquí. Como se dan cuenta, está detrás de este arco de Navidad que ya está prendido aquí. Y miren la caminería que tiene. ¡Wow! Espectacular. Unas luces ya toda como adornada de Navidad. Pero la verdad es que está súper bello en los adornos que pusieron. ¡Wow! Miren ese muñeco de nieve
está espectacular. Por aquí tenemos un pingüinito, pero miren todas las luces que le pusieron. Bueno, yo creo que me distraje, pero lo que quería mostrar era esto, que ya el restaurante italiano está abierto y está aquí en la esquina al lado del parque de agua. Así que la verdad que el resort está súper completo. Además, aquí están las escaleras cuando vienes de la parte del segundo piso, puedes entrar por ahí también. Pero si se dan cuenta, ya tenemos un fireplace aquí y ya tenemos un adorno allá para las tomas de fotos navideñas. ¿Qué tal, amigos? Así que ahí le vamos a hacer una foto para que la vean. Bueno, amigos, miren, y siguiendo con la caminata por el Westgate que les queremos mostrar, ya tenemos un lago, pero nos llamó la atención este arco que parece o asemeja un árbol de Navidad. ¿Qué tal? Por ahí vamos a pasar por aquí para que lo vean. Quedó espectacular y aparte tienen las mallas de luces aquí. Aquí en la noche esto debe verse espectacular. ¡Wow! Fíjense. Y por supuesto aquí tenemos un lago. Parece que el hotel, el lago principal abarca mucho de las habitaciones y muchos de los edificios. Y todo está sencillamente espectacular, limpio, todo muy acomodado. La verdad que el Westgate, eso fue lo primero que nos impresionó la primera vez que vinimos. Y por eso nos enamoramos y nos hicimos socios de esta cadena de resorts. Bien, y se preguntarán por qué tenemos estos resorts o nos hicimos socios de esta cadena de resorts. La verdad es que nosotros somos viajeros constantes, nos encanta viajar y eso ya lo habrán visto. Y especialmente en nuestras vacaciones no nos gusta estar como que teniendo muchas dificultades para conseguir hospedaje, como para conseguir cosas donde quedarnos. Y la verdad es que Westgate era una oportunidad que no podíamos desaprovechar. Y aparte de que cuando lo pagas, completamente pago, es heredable. O sea, lo puedes transferir a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos. No es algún concepto de tiempo compartido como los otros resorts. La verdad es que es muy distinto. Así que por eso nosotros tomamos la opción de entrar aquí y tenemos 2 veces al año, literalmente 2 semanas pagas para venir a pasar nuestros días en Westgate, en cualquier ciudad de Westgate, en todo Estados Unidos. No solo en Orlando, sino en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Que ya lo saben, amigos, por eso siempre nos ven en los hoteles Westgate. Bien, amigos, y toda esa área que ven allá, el resort lo está preparando para convertirla en una playa artificial, pero le fabricaron al lado o hicieron al lado una cancha de fútbol. Como están viendo, ya están los arcos y está toda esta parte verde, pero esta zona verde también le pertenece a estos edificios que son nuevos del resort. Todo este campo lo usan para que los niños, los animales puedan venir a jugar y pasar un rato agradable. Como se dan cuenta, toda la extensión del resort es súper gigante, es grandísimo. Venimos desde aquellos lados, pero la verdad es que aún nos falta, así que de eso imagínense una pequeña idea de lo que es este resort, que es inmenso y lo que le falta. Y por eso fue que elegimos Westgate. Miren la felicidad de la luna corriendo por todos estos campos porque es pet friendly. Así que los perritos también tienen derecho a jugar. Bien, amigos, y dato curioso, el Westgate cuenta con más de 15 piscinas en todo el complejo, incluyendo el parque de agua. Así que imagínense lo inmenso que es. Obviamente, mira, le han tenido que fabricar estas rotondas porque aquí adentro el tráfico es bastante amplio y para distribuir que todos vayan a sus lugares y sus apartamentos. Y datos también es que el Westgate cuenta con un trencito, como se dan cuenta, aquí está la parada del tren, el train stop, como se dan cuenta. Hay un trencito que te pasea por todo el Westgate y asemeja como que fuera un tren normal, pero es un trencito de neumáticos. Y ahorita lo van a poner disponible para asemejar como que el tren del Polo Norte. ¿Saben esa película de Disney? El tren del Polo Norte. Bueno, ahora lo adornaron como que fuera un tren de esa película para los tiempos de Navidad. Así que miren ahí, ya está preparado. Happy Holiday from Westgate. Imagínense lo espectacular de todo lo que se consigue aquí en el Westgate. Y siguiendo por la caminata por aquí, ahí van los carritos de servicio, como les había dicho, les había comentado, que te llevan por todo el edificio. Claro, estos son los de mantenimiento, pero los de 4 y 5 puestos son donde llevan a los dueños a pasear por todo el building. Que ya lo saben, amigos, los servicios de carritos eléctricos también están disponibles para las personas que vienen a pasar sus días aquí en el Westgate. Y un dato curioso que nos dimos cuenta en este viaje para acá, para Orlando, es que mucha gente de los estados de más arriba del norte, hacia el frío, la parte que está frontera con Canadá, son los que más vienen en esta temporada para acá, para Orlando. La verdad es que los entiendo completamente. Aquí la temperatura es muy distinta a la que tenemos en este momento allá en los tiempos de invierno. La verdad está súper cálido, súper calentico de día, incluso se puede disfrutar todo el agua. Pero la mayoría de las personas que hemos visto, todas las placas de los vehículos vienen de arriba del país. Así que ya saben, amigos, inclusive de Canadá. Ojo, de Canadá. Hemos visto de Ontario, de Quebec. Nos hemos quedado locos, pero sí, hay muchos canadienses aquí en Orlando y en Florida. Y otro de los lugares que siempre nos ha llamado la atención cuando venimos aquí al Westgate es este portal o este puente que está aquí, que conecta el parque de agua con los edificios del lado este. La verdad es que es espectacular, ya se lo vamos a mostrar. Pero disfruten esta belleza, que es el lago de los cisnes también, que está aquí al lado. Obviamente si ven algo que está tapado por aquí porque están haciendo remodelaciones, pero miren cómo lo adornaron para Navidad.
Hicieron estos arcos especialmente para que pudieran adornar para temporada. Miren qué tal se ve esto. Allá está el parque de agua, obviamente, allá está el edificio donde estamos quedando, y aquí está el lago de cisnes, pero los cisnes son unos botecitos de pedal que están ahí. Miren, todas estas luces que están para la noche para ver ese espectacular. Y allá está el parque de agua. Y esto es el puente. Y por supuesto nunca puede faltar la ayuda para una fotito de la temporada, ¿eh? Espectacular. Ahí está Romaria ayudando a la gente a tomarse una foto para el recuerdo de sus vacaciones. Bien amigos, definitivamente venir al Westgate es tan maravilloso que de hecho ahí ayudé a una pareja que aunque anda solita como pareja, pues obviamente tener un recuerdo siempre es bien importante, así que ya saben, tienen que disfrutar la vida y aprovechar cada momento, así como lo hacemos nosotros, y si no, todavía no puedes hacerlo, pues ya sabes, a través de nuestros videos puedes disfrutar muchos lugares maravillosos. Bueno, venía comentando del lago de los cisnes, miren, porque estas personas pueden montarse sus botecitos tipo cisne y dar una vuelta por ahí. Miren, espectacular. ¿Qué tal? Era la fuente altísima. Y por supuesto, ayudando otra vez a las personas a tomarse una fotito que nunca puede faltar. Acá, miren, miren ese outfit de estas personas que están disfrutando muchísimo. Y así que sale más bonito. ¿Qué tal? Así que ya saben que otra actividad que pueden hacer es venir a pedalear en esos botes con modelo cisne, que la verdad que está bien chévere. Obviamente lo vamos a hacer y lo van a ver por aquí más adelantito en el video. ¿Todo bien? Yeah. You can send the beer for here. Yeah, I got you. Thank you. A ver, ¿qué te dieron? Bueno amigos, y sí, la pude echar. Eso fue el regalo que me dieron esos amigos, la verdad, para que vean que la gente está muy happy, vinieron aquí y están bebiendo sus cervecitas, manejando el cisnecito. Así que hasta manejando cisne sirve una cervecita. ¿Qué tal? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Manejar un cisne y tomarse una cervecita es buena idea? Yo creo que sí. Mira amigos, vamos a hacer una pausa en el video para que aquí, desde esta decoración hermosísima de Navidad, recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte haciendo clic por aquí donde dice suscribirte, además de activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de aventuras como esta. Bien amigos, ahora estamos en este restaurante que queda dentro del complejo del resort que se llama Draft Sport Bar and Grill. Y por ejemplo, ahorita pedimos esta bebida, esta para mí, y esta es una margarita. Esta no recuerdo cómo se llama, por aquí le vamos a dejar el nombre, creo que es Huracán o algo así. Y por supuesto las chicas refresquito. Y quería que vieran por ejemplo los precios de ensaladas o tacos. Que están entre $11.95 y $10 las entradas. Luego están las especialidades, que obviamente son un poquitico más caras. Están entre $27 y $16. Obviamente los size, que son como papitas, las cosas que van acompañando. Obviamente, por supuesto, tienen sándwich, hamburguesa que no puede faltar y el menú de niños. El menú de niños está entre 5 y 6 y las hamburguesas de 14 y 15. Los demás, la verdad es que para hacer los precios, estar aquí en un resort en Orlando no están tan caros. Van de 12 a 17. Y obviamente, además, hay postres desde 6, bueno, todos cuestan $6.95, que son, dice, como lava de cake, que me imagino que es algo de chocolate. Y por supuesto, una tortita. Uy, miren de qué es. Esto carro es zanahoria. Dicen que son muy ricas y por supuesto, más chocolate. Así que son cositas que pueden disgustar aquí. Bien amigos, y ahora en el restaurante de Draft, como ya lo mencionaba Romaria, yo pedí esta bebida margarita que está súper refrescante, muy buena, el restaurante muy deportivo, la verdad, va a escuchar un poquito de bulla, pero la verdad vale la pena venir. Si un día vienen aquí a Westgate, vengan al restaurante Draft y disfruten de esta bebida, está riquísima, no se van a arrepentir, la verdad, se la recomendamos ampliamente. Y esto fue lo que pedimos, este combo que trae alitas, chicken tender, papita y medio wrap de costillita. Por allá una niña pidió una bandejita de alitas y por aquí, típico, una hamburguesita y papas. Ya le vamos a decir qué tal, pero por ahora se ve delicioso. Bueno amigos, para dar una review de la comida, muy buena, deliciosa, las costillas estaban bien sonadas, los pollitos estaban súper alimentados, bien rico. La pechuga también estaba buena, las niñas aparentemente todo estaba muy bien porque se lo comieron todo. Era grande una porción que mira, por lo menos alcanzó para llevar para los cuartos. Puede que sirva por una cenita. La verdad es generoso. Y dato,
siempre que vengan a este tipo de lugares pidan porciones para una persona porque sea bastante, para que puedan ahorrar, porque aquí en esa porción grande podemos comer 2 personas. Y aquí también en el resort tienen este supermercado y deli, que además tiene una pizzería que se llama Giordano. Y ya vamos a entrar para que vean todo lo que van a encontrar ahí. Bien, vamos a ver qué es todo lo que podemos encontrar aquí. Por supuesto, algunos de los precios, nosotros que ya hemos venido, son un poquitico más elevados. No tanto, pero sí un poco más, tal vez, thank you, un poco más elevadito. Claro, también van a encontrar recuerditos, van a encontrar ropa, lo que se les haya olvidado a ustedes en la maleta, como franelas, pantalones cortos, mucha ropa. Por supuesto, recuerden que estamos cerquita de la playa y van a encontrar siempre trajes de baño y todo. Por supuesto, tiene una parte de supermercados que van a encontrar de todo para comprar. Además, cosas de playa, cosas de aseo personal. Y miren, hasta regalito por si acaso necesitan uno. Tiene todo tal cual un supermercado. Mire, cosas congeladas, las leches, bebidas, de todo. Por supuesto, bebidas más divinas por ahí también van a encontrar. Además de las cosas como más ya listas pues para llevar. Les decía que también tiene una pizzería. Miren, aquí está la parte de la pizzería donde ustedes pueden pedir y llevarse su pizza, o también lo pueden pedir desde la habitación y se los llevan. Así que si no quieren salir de la habitación, esta también es una opción. Por supuesto, para los amantes de la cerveza, miren lo que tienen aquí, una cava de cerveza. ¿Qué tal? Miren todo lo que pueden encontrar allá adentro para refrescarse. Y los amantes del vino, aquí tienen una maravilla. Y tienen para escoger, miren, desde los champanizados, los vinos tintos, toda una gama de vinos. ¿Qué les parece esta presentación? Bien, como se dan cuenta, es otro día y están viniendo a traer a los nuevos dueños que están haciendo sociedad con ellos. Obviamente ya estos edificios están todos construidos. Lo que nos acaban de decir en esta nueva actualización de los dueños es que ya no van a ser más edificios, o sea que lo que quedan aquí es para rentar literalmente. O sea, de aquí en un futuro las personas que quieran adquirir membresías nuevas tendrán que rentarle literalmente a los dueños actuales, así como nosotros cuando nosotros fuimos casi que los últimos lotes. Así que a futuro todas las personas que quieran adquirir una propiedad en Westgate van a ser rentadas por el mismo Westgate. O sea, no te van a garantizar que tienes un lugar aquí, sino que tiene que ser una sociedad con el dueño actual del lote más la gente de Westgate. Juntos van a trabajar para rentar los apartamentos. Bueno amigos, ahora los trajimos al Fitness Center del Westgate. Vamos a mostrarles que tenemos aquí un gimnasio completo para todo el mundo. Miren, las personas están aquí haciendo su ejercicio en las mañanas y es gratis para todos los dueños. Así que déjenme mostrárselos. Tenemos un área de recepción, como se pueden dar cuenta, hay un área de living para esperar aquí a las personas, todas miren. Inclusive aquí tenemos el gimnasio Fitness Center. Miren todas las máquinas que hay, amigos. Esto está súper bien equipado. ¿Qué les parece? Está espectacular. Y aquí es donde está la clase de yoga, solo que en silencio. De hecho, hay un schedule como un horario del lunes a viernes en los que ellos te dan unas clases especiales y pueden ser localizadas en el Fitness Center, o sea, aquí, o en las piscinas. Recuerden que hay 15 o más de 15 piscinas en todo el complejo de resort. Ahora vamos a subir por estas escaleras porque me parece que hay, miren las manillas de estas escaleras espectaculares, me encantan. Creo que hay acá arriba otra cosa, aparte de un café. Vamos a ver qué encontramos. Pues sí, ¿qué les parece? Aquí hay otro café. Ah, este es con la parte de interval. ¿Sabes que ellos tienen otra cosa? Para ellos depositar las semanas con interval. Entonces ellos aquí te dan como la charla, miren. Está toda esta área aquí, donde entonces te hacen el tour y te hacen, como quien dice, la oferta para tu comprar resort aquí con Westgate. Y este saloncito que está aquí es diseñado para cuidar de los niños si son muy pequeños y entonces ellos no te permiten, no que no te permitan tenerlo, sino que para que tú estés más cómoda,
te los cuidan aquí en este saloncito tipo daycare. ¿Qué les parece? Además, amigos, está el Serenity Spa aquí dentro del resort, exactamente al lado del gimnasio, del fitness center. Y ellos te ofrecen, obviamente, masajes relajantes, masajes reductores, aromaterapia, masajes con piedras calientes y muchas opciones. Ahorita, esta parte de aquí está bajo construcción, o sea, lo están remodelando. Pero ellos tienen una parte donde los hacen actualmente. Obviamente, en lo que nos encontremos, se los vamos a mostrar. Bien, cuando Westgate arrancó, Westgate Las Villas arrancó y solo construían este tipo de villas. Por eso el nombre de Westgate Villas Resort. Porque las primeras construcciones que hubieron acá fueron estas villas que están viendo acá. Todos estos lotes son los más antiguos. Claro, han sido renovados, han sido actualizados. Parecen casitas para rentar y son muy hermosos. Tienen uno de los resorts más antiguos de aquí de Orlando, es Westgate. Por ende, por eso su forma de negocio es distinta a la de muchos otros resorts que solamente hacen el intercambio de tiempo. Pero Westgate da la propiedad a los dueños, o sea, al arrendatario. O sea, tú eres dueño de un lote con ellos, o sea, una sociedad mutua donde todos van a salir beneficiados. A la larga, los lotes a nosotros nos salieron muy económicos. El que esté interesado nos va dejando saber aquí en los comentarios y nosotros le haremos llegar la información por el medio de las personas que nos asesoraron, las personas que nos hicieron llegar aquí. Claro, no solamente tienes que hacer dueño para llegar aquí, también puedes llegar rentando, puedes llegar como que fuera un hotel normal y ellos después hacen la asesoría contigo. Pero a futuro, esto la verdad solo va a quedar para la renta porque ya no están construyendo nada más. Déjenme hacerle un paseíto por este lado para que vean. Bueno amigos, y como ya sabrán, y ustedes saben que yo soy fanático de los vehículos, y aquí en Westgate no podía faltar las bellezas. Le voy a dar vuelta a la cámara para que vean esta hermosura. Miren lento. Miren esta belleza que está aquí. Miren ese motor de bloque grande extremo. Miren esos neumáticos. Eso está brutal. La verdad es que como fanático de los vehículos, amigos, estoy encantado de haberme conseguido esta cosa aquí en el Westgate. Wow, brutal. Esto solamente se ve en televisión, las personas que tuvieron el chance de ver esto en televisión. Pero miren qué hermosura. Wow. Y wow, miren la palancota que tiene. El señor tiene unos audífonos para taparse los oídos y tiene unos equipos de sonido. Mira, tiene sus cornetas en las puertas y todo está antiguo, miren. Está actualizado, pero tiene su tablero original. Así que los amantes de los vehículos ya saben, mira, es un Ford de bloque pequeño. Wow, está brutal. Miren el supercargador que tiene esto. Esto debe correr una barbaridad. Y cuando eres una familia viajera, ahorrar es la prioridad. Así que comiendo aquí en la casita o en el apartamento para ahorrar dinerito. Así que ya sabes, la mesa de la sala también se convierte en mesa de comedor. Bien amigos, y uno de los tips más importantes de estar de vacaciones y obviamente tener un resort como este es que como te trae la cocina completa con todos sus utensilios, tú simplemente buscas el supermercado más barato, que tenemos un video de eso por si no lo sabes, y si no, pues está Walmart, siempre cerquita de aquí inclusive, y compras todo lo que necesites, cocinas, ahorras por supuesto, obviamente va a tener que ser comida súper fácil como esta de hoy, que es unos espaguetitos, con unos camarones, así súper fácil. Pero es bien importante porque así ahorras dinerito. No hay mucho dinero siempre para estar comiendo afuera. Ahora, si tu presupuesto te da para comer todos los días afuera, pues adelante, pero una comidita en casa, cuando estás lejos de casa, nunca cae mal. Bien amigos, aunque deberían mis comensales decir qué tal me quedó la comida, ¿quién más que yo para decir lo que quedó divina? Yo no soy amiga de pasta, pero una pasta como esta, ustedes me dirán. Y por menos de $30, haber hecho yo 4 platos, super platos, de camarones y calamar, así que ustedes me dirán. Bueno amigos, ahora estamos en la parte de atrás del restaurante Draft, donde cenamos la noche pasada, y lo que podemos encontrar aquí es una heladería que tiene muchos sabores. Y si pueden observar, este fireplace que está aquí es para cuando hace frío como hoy, que aunque estamos en Florida hay días, sobre todo en el invierno, que están medio frescos. No es que es un frío extremo, pero sí un fresquito. Entonces esto lo prenden en la noche y tú te puedes sentar aquí para comer tu heladito, para comer inclusive lo que compres en el restaurante, y obviamente te vas calentando. Ya les voy a ir a mostrar los precios de los helados aquí en la heladería, y además
También vende productos de Starbucks, es decir, los cafés y todos los frappuccinos que pueden encontrar en Starbucks. Así que ya les voy a mostrar los precios. El nombre de la heladería se llama Hershey's, como el chocolate ice cream, y entonces obviamente es Ice Cream Shop. Están todos estos sabores, ¿verdad? Que hay desde $2.69 con una sola porción hasta 3 porciones en $4.19. Y por supuesto está la parte aquí de Starbucks. Obviamente los precios son iguales, depende del tamaño, $3.88 a $6. Están todos los extras que le puedes agregar, el café de $2.50 a $3, todo lo que puedes encontrar en la marca de Starbucks. Bueno amigos, y al lado de la heladería está el Game Room. Vamos a entrar para que lo vean un momento. Claro, eso la mañana no van a ver muchas personas, pero sí. Dale, vamos a pasar. Ok, gracias mamá. Voy a entrar aquí al Game Room. Está al lado del mismo restaurante Draft que también conecta con esto, pero aquí está el Game Room, miren. Tiene bastantes videojuegos, tiene bastantes amenidades. Aquí sus niños pueden venir todo el día y pasar hasta la noche jugando aquí. Obviamente si tienen una cierta capacidad de dinero pueden hacer. Pero mira, vamos a hacer un pequeño paneo para que vean todas las máquinas que tiene el Westgate. Así que sus niños lo van a pasar muy divertido aquí. Tiene muchos videojuegos, muchos equipos, así que ya saben que sus niños van a estar aquí distraídos todo el día. Miren, ahorita no hay mucho porque es las 9 de la mañana, obviamente está súper temprano, pero si fuera de noche esto estuviera full. Pero ya saben que sus niños pueden distraerse aquí y pasar un rato agradable jugando. Bien, como pueden ver en la parte de adentro, cuando entras hacia el Game Room, también puedes disfrutar de pedir tus cosas de Starbucks, como ven allí, obviamente también los helados. Si no quieres estar en la parte de afuera y quieres estar más acogedor aquí en la parte de adentro, pues tienes esta sillita con esta mesita o más aquí, y puedes igual pedir todas las cosas, obviamente mejor porque puedes observar. Bueno amigos, y saliendo del Game Room van a ver que el Draft tiene una parte aquí para juegos de personas más grandes, como mesas de pool, y es como para que las personas que cuando están esperando a sus niños puedan pasar un rato agradable aquí, tomarse una cervecita, comerse algo y al mismo tiempo jugar un partidito de pool entre los amigos, ¿ok? Así que ya saben que esta opción también la tienen aquí al lado del restaurante y en la misma área donde está la heladería y el restaurante y el playroom. Así que todo en uno amigos, así que este lugar está espectacular para pasarlo en familia. Y aquí también consiguen los cupones de todos los parques y todos los eventos que se hacen en Orlando. Así que ya sabes, si necesitan algún cuponcito, algún papel o alguna guía sobre los eventos que hacen en Orlando, aquí lo van a conseguir en este lugar, en el mismo playroom donde está la heladería y donde está el game room. Bueno amigos, ya estamos dentro del water park o del parque de aguas del resort. Y miren que esto ya está full, lleno. Tienen las tumbonas, allá tienes una churatica para resguardarte del sol. Por allá también tienes una parte para resguardarte del sol. Allá tienes cosas para comprar como lentes, batas y cosas. Aquí están los olvides para los niños. Y miren, esta es el área de los chiquiticos, la parte más llanita, la más bajita. Allá está el área de las personas más grandes, la más profunda. Y aquí la gente se resguarda, agarra sus solecito. Así que vamos a llegar a la parte de arriba para que vean las otras actividades del parque para que lo noten. Oh, y aquí están los toboganes para los bebecitos, los niñitos, ¿sí? Y aquí está el tobogán grande, largo, para los adultos se lanzan desde arriba, desde el segundo piso, desde allá, ¿ok? Así que vamos para allá para que lo vean. Y por supuesto aquí hay un bar para que las personas se tomen algo, coman algo. Allá está la parte del restaurante también, aquí te venden bebidas, comidas y puedes pasar un rato agradable. Y bienvenidos al segundo piso amigos. Como se dan cuenta, aquí está la parte del tobogán y aquí está el parque infantil, el más grande, ¿ok? También tenemos un barcito para que las personas se tomen algo y están tumbonas, el área. Pero miren toda la actividad que hay aquí, vamos a ver. Por acá están las personas también tumbonas, refrescándose, dando un poquito de sol. Y los niños obviamente divirtiéndose en grande. Miren esa belleza de parque. Bien amigos, y ahora estamos en la parte de arriba del parque de aguas. Y detrás de mí, como logran ver, está el río artificial, ahí lo logran ver. Allá está el parque infantil y allá está el bar, ¿ok? Así que ya saben, esto también el resort lo cuenta. Y nuestra habitación, le voy a dar vuelta a la cámara, está allí. Esta es nuestra habitación, así que tenemos vista al parque de agua. ¿Vale? Listo, vamos a echarnos un chapuzón aquí pasando por el parque de agua de los niños. Miren. Puerto Fría, vamos a ir al... ¡Uy, lo Puerto Fría! Vamos a ver el río artificial para gozar un montón.
Ah, y en el segundo piso también hay baños o cambiadores, ¿ok? Así que pueden venir aquí y pasar un rato agradable. ¿Sí? Bueno, y a pesar de que es invierno, aquí el agua está climatizada, ¿sí? Así ya lo saben, el río artificial del West Cay está climatizado, está calientita. Así que a pesar de que es invierno, no van a sentir frío. Bueno, vamos a disfrutar. Y ahí va una hora del chapuzón. Está súper rica, calentica. Estamos en el río, ¿no? Pero estamos, aquí pueden darse cuenta que estamos en el segundo piso, porque abajo está la piscina grande, la full de gente, allá está el lago, ¿ok? Ya se pueden dar cuenta que aquí estamos en un segundo nivel y esto está lleno de agua. Por supuesto, aquí está el tobogán, aquí están las reglas, son 40 y mínimo 300 libras entonces. Y obviamente tiene que seguir todas las que están aquí, ¿ok? Así que cuando pueden usar el tobogán, tienen que seguir todas estas reglas de aquí. Bien, y desde allá arriba, desde el tobogán, se van a lanzar Sophie y mi esposito, así que vamos a capturarlos aquí ahorita cuando bajen. Y ahí salió Sophie. Sophie, ¿qué tal? ¿Y ahora papá viene arriba? Ok, ahora viene mi esposito. Listo. ¿Qué tal? ¿Muy rápido? ¿Está fría? Bien, aquí en la parte como del tipo bar que tenemos, obviamente si tú no quieres comprar, tienes agua totalmente gratis, pero aquí están los precios de los cócteles que comienzan desde 12, la mayoría, algunos premium están en 16, pero si quieren otras cosas, como por ejemplo cerveza, 6.50, 25 como un botecito con varias cervezas y así muchos cócteles que están ahí. El margarita, el más común, en $12. Aquí en la parte de comida está entonces todo lo que puedes pedir. Están chicken tacos, están tacos de carnita, hay también chips con carnitas, obviamente algunos como french fries y chicken nuggets, que es lo más común. Bien amigos, y el total de comer aquí fueron $60, pero incluido el 20% de descuento por ser dueño, o sea que hubiese sido un poquitico más caro. Las 4 bebidas y las 4 comidas, así que ya saben, datitos por si vienen a comer aquí. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado todos los tips, todos los precios y todas las amenidades que ustedes pudieron disfrutar a través de la pantalla de este resort aquí en Orlando. Recuerden, además, deben suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho, haciendo clic allí, además de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de muchas aventuras como esta. Recuerden, por supuesto, compartir con sus amigos, pero esperen, ahora vienen las previas de nuestros próximos videos. Y si definitivamente ustedes piensan que venir a Universal es económico, no, déjenme decirles que uno de los tips La verdad que el pasillo de Marvel está brutal. Mira, aquí está el carro de los Cuatro Fantásticos, atracción de Spider-Man. Vamos a entrar, son 45 minutos de espera, pero vamos a intentarlo. Vamos a grabar porque ya no estamos montados, pero mira, por eso que sales mojado de ahí. Miren cómo se van a mojar ellos ahí. Hay varios sectores donde el agua literalmente te baña. El castillo de Harry Potter, o el pueblo de Harry Potter.